hoy día vamos a hablar en específico del uso de gas fosfina como tratamiento de insecticida en actividades agroindustriales. Álvaro ya les contó un poco sobre dónde trabajó. Esta es nuestra fábrica de la que él les habló, que queda en Santiago de Chile. Somos parte del grupo de Tiadeget, que tiene su casa matriz en Alemania, otras fábricas más en Estados Unidos, y entre estas tres fábricas se distribuye estos productos que son fosfuros metálicos generadores de gas fosfina a lo largo de todo el mundo. Entonces, vamos a hablar hoy día de este grupo de productos fumigantes generadores de gas fosfina, los cuales son ampliamente utilizados en el mundo. Entonces, quiero que partamos esta actividad imaginándonos que somos una empresa que está quizás recién metiéndose en el ámbito de las fumigaciones con gas fosfina, o quizás una empresa que ya tiene harta experiencia y que abramos nuestras miradas a los posibles clientes a los cuales nosotros podemos llegar y ofrecer una fumigación con gas fosfina. Acá en esta diapositiva tenemos solamente algunos ejemplos de los variados clientes que podemos acceder. El más común de nuestros clientes es el cliente que produce granos cereales, pero aún así tenemos una amplia gama de otros productos alimenticios como frutos deshidratados, frutos secos, especias, aliños, productos terminados, fruta fresca, y fumigaciones ya de productos que no son alimentos, sino que otro tipo de mercaderías como madera, como flores, como tabaco, fumigaciones de museos en momias, fumigaciones de libros en bibliotecas. Entonces, finalmente, al ofrecer este servicio de fumigación, podemos abarcar una amplia gama de mercados. Se nos abre un abanico de posibilidades y de posibles clientes. En Perú, por ejemplo, se fumiga mucha kiwita, mucha quinoa, tienen harta experiencia en fumigar ese tipo de cereales. Entonces, si son una empresa que no tiene experiencia en gas fosfina, esta charla les va a servir mucho porque vamos a ir desde lo más básico a lo más profundo. Y si ya estamos con personas que se dedican y tienen experiencia, aquí vamos a repasar distintos temas y vamos a revisar distintos tips que les van a servir finalmente para que su servicio y su fumigación sea exitosa. Entonces, imaginariamente yo cierro el trato con mi cliente y le digo, ok, yo voy a fumigarte con gas fosfina tu mercadería. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? En primer lugar, tengo que irme hacia la legislación, hacia las autoridades y tener todos mis papeles en regla. Acá en Chile, por ejemplo, para poder aplicar este gas fumigante, las empresas necesitan tener autorización de la Seremi de Salud. En otros países, quizás en Perú necesitamos autorización del DIGESA o del SENASA. Eso es lo primero que tenemos que revisar al momento de ofrecer y aceptar esta fumigación con mi cliente. Luego de que ya tengo todos mis papeles en norma, paso ya al área de revisar el paso a paso de mi fumigación. En primer lugar, tengo que conocer el fumigante que voy a utilizar. No es llegar y aplicar un gas fumigante, sino que tengo que saber sus características, tengo que saber cómo funciona este gas. Por otro lado, me voy a encontrar quizás en el mercado con una amplia gama de productos y de marcas, distintos formatos, distintos ingredientes activos, etc. Entonces, elegir el fumigante también va a ser parte de mi proceso esencial al momento de prestar mi servicio. Inspeccionar la mercadería, inspeccionar las instalaciones de mi cliente también es súper importante y debe estar dentro de mi checklist de actividades a realizar. Luego de que ya inspeccionamos todo, tenemos que definir el tiempo de exposición. Vamos a ver más adelante cuáles son los pasos para definir de forma correcta nuestro tiempo de exposición. Tenemos que definir nuestra dosis, que va a depender también de distintas características. Y finalmente debemos en un todo realizar un manejo correcto del fumigante. Este es un fumigante que tiene ciertas características y que hay que tener ciertas precauciones al momento de utilizar. Y bueno, todos estos puntos son los que vamos a revisar en conjunto hoy día para finalmente lograr una fumigación exitosa. Entonces, vamos a conocer el fumigante que vamos a utilizar. ¿Cómo funciona este fumigante? Lo que nosotros conocemos y lo que nosotros aplicamos son estas tabletitas redondas que ustedes ven acá, que están compuestas de fosfuro de aluminio. El fosfuro de aluminio es este ALP que ustedes ven en la fórmula.
El fosfuro de aluminio reacciona con el agua de la humedad ambiental, que es este H2O que ustedes ven ahí, y genera nuestro gas fumigante, el pH 3 de la fórmula, que es este gas fosfina. De forma física, lo vemos así: la pastilla completa se va degranando de a poco para finalmente generar esta ceniza gris clarito que está compuesto por hidróxidos de aluminio y otros materiales inertes. El DT-gas particularmente tiene además otro componente que se llama carbamato de amonio. El carbamato de amonio, por otra reacción que se llama disociación, que es dependiente de la temperatura, genera otros dos gases, amoníaco y CO2. El carbamato de amonio cumple una función de facilitar la hidrólisis, es decir, ayuda a la generación de este gas fosfina, y además el amoníaco se describe como un agente delator de que se está realizando una fumigación. Es decir, que si yo no estoy con mi máscara y con mi filtro y siento olor a amoníaco que se describe como un olor a huevo o a ajo, debo salir del sitio de la fumigación, es decir, exacerba el olor del gas fosfina como manera de prevenir una posible intoxicación. Esta reacción de hidrólisis es dependiente entonces de la humedad, que es la humedad que tiene el agua, no es necesario mojar las tabletas para generar una hidrólisis, y también es dependiente de la temperatura. Tenemos que tener en cuenta, como empresa aplicadora, que si tenemos temperaturas más altas, la hidrólisis es más rápida. Y si tenemos climas más invernales, la hidrólisis tiende a enlentecerse. Entonces, para invierno, quizás deberíamos considerar por este tipo de situaciones aumentar el tiempo de exposición. ¿Cuáles son las características físico-químicas que tiene este gas? Desde lo más básico, yo sé que en Perú, por ejemplo, hablan mucho de fosfamina. En Chile le decimos gas fosfina, a veces también se escucha hablar de fosfuro de hidrógeno, y nos han llegado muchos reportes del extranjero, sobre todo, que hablan de fosfano. Cuando escuchamos todos estos nombres, estamos hablando de la misma molécula fumigante. Entonces, tengan en cuenta que podemos tener reportes de nuestros clientes o solicitudes de nuestros clientes con todas estas denominaciones y que finalmente vamos a estar hablando de la misma molécula, del mismo gas fumigante. ¿Cuál es la fórmula química de este gas? Está compuesto por un átomo central de fósforo y 3 átomos de hidrógeno. Esto lo convierte en un gas inorgánico. Hay que recordar que para que un gas o una molécula sea orgánica, debe tener átomos de carbono en su estructura. En este caso no hay ningún átomo de carbono, por lo que el gas fosfina, la fosfamina, el fosfano, etc., es un gas inorgánico. Este dato es clave al momento de elegir un canister o un filtro para la protección respiratoria. Entonces, no lo olviden, es una molécula inorgánica. Algunos trabajos científicos describen el gas fosfina como un gas inodoro, es decir, no tiene olor. Esto no es tan cierto, y yo creo que las empresas que han estado presenciando o aplicando directamente los productos fumigantes me van a encontrar la razón. Si bien el umbral de olor parte a las 0,14 partes por millón, el gas fosfina sí tiene un suave olor a ajo, el cual, como les contaba anteriormente, se exacerba en presencia del amoníaco generado por el carbamato de amonio. La densidad es muy similar a la de mezcla de aire que nosotros respiramos, tiene una densidad de 1.21, la del aire es 1, lo que quiere decir que se comporta muy similar al aire, ocupa espacios libres. Y esta quizás es una de las principales dudas que tienen nuestros clientes. Muchos de nuestros clientes están acostumbrados a gases fumigantes como el bromuro de metilo, por ejemplo, el cual es un gas pesado y tiende a irse hacia el suelo. Aquí el gas fosfina no se comporta de la misma forma, es un gas que es liviano y que ocupa espacios libres. Además, es una molécula pequeña, y aquí otra de las principales dudas de nuestros clientes, sobre todo aquellos que quieren fumigar producto terminado que muchas veces está envasado. Por ejemplo, si tú me fumigas estas cajas de cartón con, no sé, sachets, ¿van a ser fumigados mi producto terminado? ¿Va a lograr el gas fosfina penetrar al interior de estos empaques? En la mayoría de los casos, sí,
porque es una molécula pequeña. Ahora, nosotros hemos diseñado distintas pruebas de permeabilidad de envases, que si quieren más detalles, al final de esta presentación está mi correo y me escriben y lo podemos revisar en conjunto, porque la mayoría de los envases sí son permeables a este gas, pero hay otros no, como los envases de atmósfera controlada. Entonces, al ser una molécula pequeña, penetra muy bien, al tener una densidad muy similar a la del aire, difunde muy bien. Y como es una molécula pequeña, y yo necesito tener concentración bajo un cobertor, el cobertor que tengo que utilizar es un cobertor que debe tener sobre 80 micras de espesor. Si es que tiene menos de eso, esta molécula pequeña se nos va a fugar y yo no voy a alcanzar la concentración que necesito alcanzar para lograr mi fumigación exitosa. Es autoinflamable y aquí dosificar y saber dosificar cobra real importancia. La dosis habitual son 3 gramos de gas fosfina por metro cúbico. Esto se autoinflama cuando yo aplico alrededor de 27 gramos de gas fosfina en un metro cúbico. Es decir, aumenté la dosis en forma importantísima, me equivoqué en la dosificación en forma grotesca. Entonces es súper importante que sepamos calcular la dosis, que leamos la etiqueta. La información de la etiqueta es trascendental en este tipo de productos, y que tengamos en cuenta que esto se puede autoinflamar como una característica propia del fumigante. No tiene efecto residual, y aquí es donde nosotros como PCO tenemos que tener una comunicación muy cercana con nuestros clientes. Tenemos que aclarar este punto con nuestros clientes y tratar que ellos ordenen sus líneas de procesos para no mezclar mercadería que está fumigada con aquella que no lo está y que puede tener insectos plaga. Si nosotros separamos estas mercaderías, al momento de terminar mi ventilación, que se acaba todo el efecto controlador del gas fosfina, no deberíamos tener problemas. Que no tenga efecto residual es una característica sumamente positiva, porque aquí estamos tratando alimentos en la mayoría de los casos, y los alimentos no pueden tener trazas de pesticida. Entonces, es un gas que funciona sumamente bien para la industria alimenticia. Y por último, es inflamable con el agua. Y aquí hay una confusión sumamente común. Lo inflamable con agua no es la molécula del gas. Si es que ustedes ventilan, por ejemplo, y está lloviendo afuera, no se nos va a inflamar el gas que se está ventilando, pero sí se va a inflamar en contacto con agua la tableta y los residuos provenientes de esas tabletas. Entonces tenemos que tomar medidas para evitar que esto tome en contacto con agua. Si es que mi cliente, por ejemplo, tiene su ruma o su lote cerca de un canal de regadío o cerca de un patio que limpia con agua todos los días, hay que tratar de aplicar el fumigante a media altura, para que si esto pasa por abajo de la manta cobertora, no tome contacto con mi fumigante. En caso de una inflamación, es sumamente importante siempre tener a mano arena seca. La arena seca es el principal agente de extinción para este tipo de inflamaciones, tanto las autoinflamaciones como las inflamaciones con agua, porque yo no puedo aplicar agua para poder controlar esa llama. En cambio, la arena seca sí funciona sumamente bien. Lo que hace es cortar el suministro de oxígeno, ahoga la reacción de combustión finalmente, y tenemos que tener siempre a mano esta arena seca en caso de emergencia. Los extintores, por su parte, si bien pueden ayudar un poco a disminuir la combustión, no son muy útiles. Normalmente los que se manejan en las industrias o los que tenemos siempre a mano tienen entre un 45 a un 50% de concentración de polvo seco químico. El que funciona mejor para este tipo de inflamaciones debe tener sobre un 90% de concentración. Entonces, es un extintor ya más peculiar y más caro, que de igual forma no funciona tan efectivamente como la arena seca. Así que siempre consideren tener arena seca en caso de emergencia. Y bueno, ¿cómo elegimos el fumigante? ¿Qué es lo importante y en qué nos tenemos que fijar? Vamos a llegar a un mercado en donde vamos a tener un montón de opciones para elegir.
y lo que yo necesito es elegir un fumigante que me otorgue el éxito en la fumigación. Y el éxito está dado en alcanzar concentración mínima letal para controlar insectos. En este gráfico se compara la hidrólisis de dos productos, el fosfuro de aluminio nuestro y otro fosfuro de aluminio de otra marca. A las 6 horas, el fosfuro de aluminio de Deget, que es la línea azul, alcanza las 300 partes por millón. Las 300 partes por millón son la concentración mínima letal que yo necesito para controlar insectos sensibles al gas fosfina. A las 8 horas ya sobrepaso las 500 partes por millón, que es la concentración que yo necesito para controlar insectos que son más tolerantes al gas fosfina. Y la medición de las 24 horas nos muestra una diferencia notable entre una concentración y otra. Hay alrededor de, en promedio, de las 72 horas, un 60% más de generación de gas fosfina de un fosfuro de aluminio Deget versus otro fosfuro de aluminio. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque el primer error que cometemos como aplicadores es empezar a contar el tiempo de exposición cuando yo aplico la bandeja. El tiempo de exposición empieza cuando yo tengo concentración mínima letal, no cuando yo dispongo el fumigante en la ruma o en la mercadería que yo voy a fumigar. Entonces, estas horas que yo me demoro en alcanzar estas concentraciones son trascendentales, porque son las horas que yo tengo que sumar a mi tiempo de exposición y son horas que muchas veces nuestros clientes no tienen para entregarnos. Nuestros clientes siempre quieren la mercadería fumigada al tiro, rápido, y si podemos ventilar antes, mejor todavía. Esto no pasa con el gas fosfina, entonces ganar ese tiempo y tener esas concentraciones más altas en las primeras horas de una fumigación es trascendental. Además, tener estas altas concentraciones que a las 56 horas bordean las 2000 partes por millón, nos van a ayudar de cierta forma a mitigar, por ejemplo, fugas. Si yo tengo más fosfina en mi fumigación y tengo una pequeña fuga, no voy a sentir tanto el efecto de esa fuga como si yo tengo una concentración más baja. Entonces es súper importante averiguar, informarse sobre las características de hidrólisis del producto que yo estoy eligiendo. Otra parte importante de elegir mi fumigante es conocer qué formato voy a llevar a mi fumigación. En el mercado de Perú tenemos muchos formatos. Lo ideal es que yo, según mi dosis, ocupe el formato más adecuado para la fumigación. Tenemos tabletas planas y tabletas redondas, que son las que ustedes ven en la foto. Las presentaciones se llaman RT, de Round Tablet, tableta redonda, y T de tablet, que son las tabletas planas. Una de las principales preguntas que me hacen es, ok, tú tienes un balde de 12 kilos, pero ¿cómo quieres que yo ocupe el balde completo que trae alrededor de 4000 pastillas en una sola fumigación? Bueno, el balde tiene bolsas en su interior de 1,5 kilos, entonces no es necesario ocupar el balde completo cuando yo voy a una fumigación. Ahora, si tengo una fumigación muy grande, de muchas toneladas de grano, por ejemplo, lo que yo debería llevar es un balde, porque es una presentación mucho más cómoda de aplicar, voy a llevar menos bultos a mi fumigación y todo va a funcionar finalmente mucho mejor. En Perú también tenemos presentaciones de 1,5 kilos, de 1,44 gramos de kilo y esta presentación más pequeña que es de 105 gramos. Todas las tabletas que están dentro de estos envases, que son una cantidad aproximada para facilitar la dosificación, generan 1 gramo de gas fosfina. Y esto es súper importante que lo tengan claro, porque mi dosificación es en gramos de gas, no es en gramos de tableta. Entonces, clarísimo que es 1 gramo de gas fosfina por tableta. Cuando yo hablo de 3 tabletas por metro cúbico, lo que de verdad estoy diciendo es que voy a aplicar aproximadamente 3 gramos de gas fosfina por metro cúbico. Entonces, ya tuvimos una pequeña noción de las presentaciones, de cómo funciona este gas fosfina, cuáles son sus características. Ahora nos toca salir a terreno, ir a visitar a nuestro cliente y revisar su mercadería y revisar sus instalaciones. Y esto es lo que nos vamos a encontrar. Una bodega con trigo a granel, en el cual yo llego y digo,
¿qué reviso primero? Lo que primero hago es meterme dentro de ese granel y revisar los posibles insectos plaga que yo pueda tener. Reconocer los insectos plaga es sumamente importante porque yo después, según el insecto plaga que tengo, voy a poder definir mi tiempo de exposición, que varía según el insecto plaga. Entonces, sacar muestras, revisar el granel a profundidad es sumamente importante como una primera parte de una inspección a las instalaciones de mi cliente. Lo segundo que yo tengo que revisar es cómo voy a aplicar el fumigante. Este fumigante se aplica en ambientes herméticos. Entonces yo reviso las instalaciones de mi cliente, veo si es que puedo hacer un sello óptimo, veo si es que tengo el espacio para trabajar, veo si es que va a quedar espacio para que la gente transite, si puedo dejar una franja de seguridad libre de tránsito, y todos estos detalles los incluyo en mi plan para fumigar. Por ejemplo, aquí ustedes ven una foto de una bodega con un grano cereal a granel que se está fumigando y que en las orillas hacia la muralla no había espacio para realizar el sello. Entonces el sello se realizó hacia la muralla. Aquí como empresa prestadora de servicios, nosotros tenemos que revisar si es que esa muralla, por ejemplo, es hermética. Si yo sello la muralla, voy a tener una gran cantidad de fugas o no. Y finalmente, dar un plan para que esta hermeticidad sea lo mejor posible y así tener concentraciones óptimas para lograr una fumigación exitosa. Aquí tenemos otro ejemplo. Este es un silo metálico, un silo chapa, en donde se hizo una experiencia sumamente sencilla, que fue encender el ventilador del silo y echar por fuera agua con detergente. Entonces, podemos ver finalmente que al echar esta agua con detergente se generan burbujas. Entonces, esta chapa que quizás se ve súper íntegra, no está tan íntegra. Y por condiciones ambientales como una ventisca, se nos puede fugar todo el gas que tenemos dentro de este silo. Entonces, siempre, el mensaje que les quiero dar es que siempre deben revisar las instalaciones. Siempre fíjense en cómo van a conseguir hermetizar esa instalación. Y si la instalación está muy deteriorada, hablen con sus clientes y díganles, ¿sabe qué? Aquí es muy probable que se me fugue el gas y que no logremos una fumigación exitosa. Busquemos alguna alternativa juntos para alcanzar finalmente el éxito. Y bueno, ¿qué pasa con esos clientes que dicen, sí, tengo insectos plaga, pero tengo un par de bichos nomás, no quiero fumigar? Esto es lo que nosotros les respondemos. Aquí ustedes ven el daño generado por un insecto cuya mandíbula es capaz de romper grano completo. Es decir, todos estos orificios que se ven es porque este insecto tiene una mandíbula capaz de romper este grano bien duro y comerse el germen que está dentro del grano. Normalmente también oviponen dentro del grano. Entonces tenemos un drama igual importante. Y en esta foto de acá abajo podemos ver el daño que generan 100 huevitos de Rhizoperta dominica a lo largo del tiempo a 30 grados Celsius. Y bueno, en el día 0 tenemos granos en este frasco y en el día 128 prácticamente tenemos harina. Entonces, si sus clientes finalmente se descuidan porque hay un par de insectos, porque no tengo mucha infestación, a lo largo del tiempo esto se nos puede escapar de las manos. Es súper importante en buen chileno poner un atajo a esto lo antes posible, porque si no, finalmente en vez de grano cereal, nuestro cliente va a almacenar harina, comida por insectos. Rhizoperta dominica, por ejemplo, la hembra es capaz de poner hasta 400 huevos. Entonces, si tenemos pocos, se nos puede proliferar la población de forma importante. Ahora, si nuestro cliente sigue sin querer fumigar, tenemos la opción de traspasar esto a dinero, que es donde más duele finalmente, y le podemos comentar lo siguiente. Este es un ejemplo de un almacenaje que tiene 8.000 toneladas de trigo. Se describe que mensualmente, es decir, a los 30 días, la pérdida por insectos es de un 0.7% de mi granel. Es decir, yo en 30 días, de mis 8.000 toneladas, ya perdí 56 toneladas.
Si yo reviso cuánto está la tonelada de trigo, que este es el valor que está acá en Chile pasado a dólares, tenemos que una tonelada de trigo está aproximadamente a $300. Si yo multiplico mis $300 por las 56 toneladas, en un mes mi cliente está perdiendo alrededor de $16.800. Y en 2 meses, que se describe que la merma es aproximada de 1.13%, mi cliente perdió $27.000 por consumo de insectos. Entonces, hablen con sus clientes, díganles, ¿sabe qué? Revisé su mercadería, tenemos este problema, este insecto plaga, las mermas son tanto por mes, esto puede generar una pérdida monetaria a tal nivel que a los 2 meses ya tengamos $27.000 de ganancia menos. Listo, revisamos la mercadería, nos dimos cuenta qué insecto plaga. Aquí les recomiendo sí o sí tomar un curso de entomología para que tengan conocimientos claves de reconocer el insecto, que es súper importante. Y ahora vamos a finalmente ver nuestro tiempo de exposición. Para entender el tiempo de exposición y cómo se calcula o cómo elegimos nuestro tiempo de exposición, lo que primero tenemos que entender es cómo funciona este gas. Este gas funciona por vías respiratorias, es por eso que nosotros tenemos que ocupar máscara y filtro como equipo de protección personal, y en los insectos las vías respiratorias son estos orificios a lo largo del cuerpo que se llaman espiráculos. Ellos no tienen pulmones, entonces el gas entra de forma pasiva al interior. El tiempo de exposición mínimo recomendado son 72 horas, porque con estas 72 horas los efectos tóxicos de este gas que entra de manera pasiva se acumulan y se genera el control. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener súper claro? Que estos insectos tienen la capacidad, punto 1, de bajar su metabolismo cuando están frente a condiciones adversas y, por ende, respirar menos gas. Si yo bajo el metabolismo, también disminuyo mi tasa de respiración. Y que además estos insectos de post cosecha tienen procesos o pasan por procesos de metamorfosis. Entonces yo al momento de fumigar una mercadería me voy a encontrar con huevos, con larvas, con pupas y con adultos. No tan solo adultos y larvas, el gas fosfina es capaz de controlar todos los estados de desarrollo. Todos estos estados de desarrollo respiran finalmente y son afectados por el gas fumigante. Como la mayoría de los insectos plaga son holometábolos, es decir, tenemos estos 4 estados de desarrollo presentes, tenemos que tener en cuenta que huevos y pupas tienen metabolismos más bajos y tienen, por lo tanto, una menor tasa de respiración. En cambio, larvas y adultos tienen metabolismos más altos y respiran más. Cuando nuestro cliente nos pide que ventilemos antes de cumplir el tiempo de exposición, podemos encontrar larvas y adultos muertos, porque son aquellos que tienen mayor metabolismo. Pero huevos y pupas, lo más probable es que sigan ahí, y sobre todo los huevos es muy difícil que los logremos ver, y finalmente vamos a tener larvas nuevamente o adultos nuevamente en la mercadería ya fumigada. Entonces, cuando ustedes definan el tiempo de exposición, es súper importante que hablen con su cliente y que se respete este tiempo de exposición. Muchas veces el cliente está apurado, necesita mandar la mercadería a exportación mañana y quiere ventilar ahora, pero si eso pasa, finalmente ustedes no pueden asegurar la eficacia del tratamiento. Y bueno, otra característica que tiene súper importante el gas fosfina es que también controla todos aquellos estados de desarrollo de insectos que pueden oviponer o están en estado de pupa dentro del grano, porque finalmente puede penetrar, al ser un gas pequeño, dentro de este grano. Eso no pasa con los líquidos y con los polvos. Entonces, es un beneficio que presenta este gas fumigante. Y bueno, ya hablando de tiempo de exposición. Como el tiempo de exposición se relaciona con la tasa de respiración, la sensibilidad o tolerancia al gas fosfina también está relacionada con la tasa de respiración. Los insectos más sensibles tienen mayor tasa de respiración
o tienen menos capacidad de aguantar la respiración, en palabras sencillas, que los insectos que son tolerantes, que son capaces básicamente de disminuir mucho su metabolismo y de bajar de forma importante la tasa de respiración en condiciones adversas. Esta tabla se ha armado a lo largo del tiempo con información que nos llega desde las distintas sucursales, distribuidores, fábricas de Daggett, finalmente. Y se logró dividir en dos grupos importantes. Insectos sensibles, como yo les decía, que tienen una tasa de respiración más alta, e insectos tolerantes, que tienen una tasa de respiración más baja. La tolerancia o resistencia al gas fosfina está dada por tasa de respiración, no por un... Por favor, el micrófono. No por por una digestión metabólica del gas fosfina, por ejemplo. Todo tiene que ver con vías respiratorias y tasa de respiración. En la parte superior del cuadro tenemos a Tribolio, Cytophilus, Carpophilus, Plodia, Tinus tectus, etc. Es súper importante hablar también de nombres científicos, porque ustedes aquí todos me entienden cuando yo digo un nombre científico, pero yo puedo decir el gorgojo y podemos tener en ese grupo a todos estos insectos. Estos insectos son efectivamente controlados con 72 horas de exposición a 20 grados Celsius y una concentración mínima letal sobre las 300 partes por millón. Pero si yo me voy a la parte de abajo, mi fumigación cambia de forma importante. Ya no son 72 horas, sino que vamos entre las 168 y 240 horas de exposición. Y ya no son 300 partes por millón, sino que vamos entre las 500 y 800 partes por millón de concentración mínima letal. Entonces, en esa inspección previa que yo hice, tengo que sí o sí reconocer el insecto plaga, porque es distinto tener un tribolio a tener un Cryptolestes, una Rhizoperta dominica, Trogoderma granario, Lacioderma cerricorne o un Acarociro. Si yo no soy capaz de reconocer el insecto plaga, es muy probable que no sea capaz de definir en forma correcta el tiempo de exposición que le tengo que dar al gas fosfina para finalmente generar un control. Otro tema que influye en mi tiempo de exposición es la temperatura. Debemos recordar que los insectos en climas más fríos bajan sus metabolismos, entran en estados de diapausa, y esos estados de diapausa son directamente relacionados a una baja en la tasa de respiración. Entonces, como podemos ver en este gráfico, que es un trabajo científico que se hizo el 2004, en donde se midió el CO2, es decir, la expiración, durante una fumigación de la Lacioderma cerricorne en adultos y larvas, podemos ver que la tasa de respiración de la mezcla de gas fosfina con aire ambiental es mucho mayor con temperaturas más altas y que va disminuyendo a medida que yo tengo temperaturas más bajas. Entonces, si bien la temperatura influía de cierta forma en la hidrólisis del fumigante, influye de forma mucho más importante en la tasa de respiración de los insectos, la cual se ve sumamente afectada y disminuida con las temperaturas más bajas. Aquí tenemos otro trabajo científico que también nos muestra lo mismo. Estos son dos insectos, Plodia y Cytophilus, que estaban en la parte de insectos sensibles. Fueron expuestos a 200 partes por millón de gas fosfina a 32 grados Celsius, huevos, pupas y adultos de estos dos insectos. Y a las 72 horas podemos ver que hay un 100% de mortalidad para todos estos estados de desarrollo. Es decir, temperaturas altas, 72 horas de exposición, fumigación perfecta. Pero si es que cambiamos la temperatura y la bajamos esta vez ya no a 32 grados Celsius, sino que a 18, podemos ver que huevos de Plodia interpunctela a las 96 horas de exposición ya no encontramos el 100% de mortalidad, y pupas de Cytophilus con 96 horas de exposición tampoco hay un 100% de mortalidad. Entonces, recuerden, para yo definir mi tiempo de exposición, debo saber qué insecto plaga voy a controlar, saber cómo se comporta este insecto, es decir, su tasa de respiración,
y tener en cuenta la temperatura a la cual yo estoy fumigando. En climas fríos, la recomendación que siempre hacemos nosotros, entonces, tener en cuenta temperatura al momento de definir el tiempo de exposición y insecto plaga al momento de definir el tiempo de exposición, y que de 72 horas en invierno yo le tengo que decir a mi cliente que vamos a pasar a 120 cuando el clima esté más frío. O sea, verano 72, 120 con climas más fríos. ¿Cómo dosificamos? Que era otro punto súper importante dentro de nuestra tabla de tareas por hacer. En primer lugar, recordar, esto se dosifica en gramos de gas fosfina por metro cúbico de la estructura a fumigar. Y 1 gramo de gas fosfina en 1 metro cúbico nos otorga aproximadamente 708 partes por millón. Esto es a 21 grados Celsius, porque las partes por millón varían con la temperatura. ¿Por qué es importante que ustedes tengan esta conversión a partes por millón? Porque la mayoría de los equipos de medición, si no es que todos en la realidad, no están en gramos por metro cúbico, están en partes por millón. Entonces, si yo aplico 3 gramos por metro cúbico y lo transformo a partes por millón, en 1 metro cúbico yo debería obtener finalmente alrededor de 2100 partes por millón. Eso es en hermeticidad perfecta, es sumamente difícil de lograr, y si ustedes han tenido sobre 2000 partes por millón en una fumigación, de verdad les aplaudo. Pero esa es la conversión que uno debería tener en su cabeza. Cuando yo aplico 3 tabletas por metro cúbico, debería finalmente alcanzar alrededor de 2000 partes por millón. Y bueno, lo más básico, lo que primero tengo que saber son los metros cúbicos que yo voy a fumigar. Y para saber mis metros cúbicos, tengo que saber calcular el volumen de la estructura que voy a aplicar. Si es que voy a aplicar un silo, por ejemplo, puedo sumar el volumen del cono, ocupando la fórmula matemática que me enseñaron en la escuela, más el volumen del cilindro. Y ahí tengo el volumen total de la estructura que yo voy a fumigar. Si voy a fumigar una ruma o un lote, como quieran llamarlo ustedes, multiplico el alto, el ancho por el largo y tengo mis metros cúbicos. Esto es simplemente un repaso. Pero la situación cambia cuando yo voy a fumigar una masa de granos, y solamente la masa de granos y no la estructura entera, como puede ser en el caso de las fotos que ustedes están viendo en pantalla. Aquí estamos cubriendo con la manta cobertora el granel, y yo no voy a fumigar el cono del silo, voy a fumigar solamente el granel que está de aquí hacia abajo. Lo mismo en esta foto, lo mismo en la foto de arriba. Y lo mismo pasa cuando yo tengo una bodega con grano a granel. Yo no voy a ponerme a calcular que hay, no sé, distintas pirámides para calcular el volumen, no. Lo que se hace es ocupar la fórmula que ustedes ven ahí, que es densidad es igual a la masa dividido por el volumen. La densidad es un dato de tabla, que los granos están descritos ya, es un dato de libro, y es un dato de control de calidad de mis clientes. Entonces yo o lo puedo buscar en alguna bibliografía de confianza, o puedo preguntarle a mi cliente si en su control de calidad tienen los datos de densidad de los granos o no. La masa son las cantidades de toneladas o de kilos que el cliente tiene almacenado. También es un dato conocido, el cliente tiene clarísimo cuántas toneladas tiene en su almacenaje. Y finalmente, lo que yo tengo que hacer es despejar mi volumen, que sería la X de esta ecuación. En el ejemplo que ustedes ven ahí, vamos a fumigar teóricamente una celda con 5.000 toneladas de trigo. La dosis que vamos a utilizar son 3 gramos por metro cúbico, que es una dosis habitual, y la densidad del trigo es 0,772 toneladas por metro cúbico. Entonces, finalmente, lo que yo debo hacer es reemplazar estos valores en la fórmula, y obtengo que mis metros cúbicos son iguales a la masa dividido por el valor de la densidad. Y en este ejemplo vamos a fumigar 6.477 metros cúbicos. Eso es lo que yo multiplico por mi dosis,
y obtengo el total de tabletas o de gramos de gas fosfina que tengo que aplicar. En este caso son 19.431 pastillas. Y aquí es donde yo les decía que eligieran el formato del fumigante acorde a la cantidad de pastillas que van a usar. Si yo tengo que aplicar 19.431 pastillas, es muy mala idea llevar envases de kilo, por ejemplo. Tienen que llevar muchísimos envases de kilo, muchísimos envases de 1,5 kilos. En este caso, la recomendación sería llevar baldes de 12 kilos, que son solo 5 baldes. Entonces, no tengo que trasladar tanto fumigante, es mucho más fácil la maniobra operativa de la aplicación de mi granel. Otra cosa que tengo que tener en cuenta al momento de calcular mi dosis es la absorción. ¿Qué es la absorción? Es un proceso físico-químico de adherencia, y en este caso sufriría el gas fosfina, sobre ciertas mercaderías. Cuando el gas fosfina queda adherido a estas mercaderías, no queda disponible en el ambiente para ser respirado por los insectos. Entonces tengo que considerar la absorción como algo importante y como la necesidad de tener que subir un poco la dosis. Este es un trabajo científico que se hizo en 2007 por Panita y colaboradores, en donde se midió el porcentaje de absorción de distintas mercaderías. Y si revisamos una, por ejemplo, el trigo, tenemos que la absorción del trigo es alrededor de un 19%. Pero si ya nos vamos a mercaderías que son más oleosas, como las nueces, la absorción aumenta a un 66%. Entonces, en estas mercaderías que son más oleosas, es mandatorio subir un poco la dosis. Es decir, en vez de aplicar 3 gramos, aplicar 4 o aplicar 5 gramos por metro cúbico, porque así tenemos fosfina disponible para que estos insectos la respiren y finalmente se genere el control. Si ustedes ven el valor de absorción de la maravilla, es un 82%, es altísimo. Entonces consideren que este es un efecto que pasa, que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que manejar subiendo la dosis. Otra cosa importante relacionada con la absorción es que en estas mercaderías que tienen alta absorción, yo igual me voy a demorar más en lograr una ventilación, porque esa molécula de fosfina se tiene que soltar de mi mercadería. Entonces consideren tiempos de ventilación más largos para estas mercaderías que son más oleosas y que tienen mayor absorción. Y bueno, ¿cómo hacemos un correcto manejo de mi DTA gas? Estos son los pasos básicos para lograr una fumigación exitosa. Saber dosificar, saber hermetizar, conocer las técnicas, revisar la estructura, aplicar en forma correcta, definir mi tiempo de exposición en forma correcta y finalmente ventilar y hacer un manejo de residuos correcto. Nosotros ya vimos cómo dosificar y cómo calcular el tiempo de exposición, es decir, tenemos 2 ítems ya resueltos dentro de mi fumigación exitosa. Ahora vamos a hablar entonces de hermeticidad. La hermeticidad es clave para el éxito y hay distintas técnicas utilizadas a lo largo de todo el mundo para lograr una correcta hermeticidad de las estructuras que yo voy a fumigar. Aquí vamos a revisar solo algunas. Si necesitan hablar más en profundidad de técnicas de hermeticidad, nuevamente me pueden escribir al correo o podemos revisarlo en las preguntas al final de esta charla. Pero la más común y la reina de las técnicas de hermeticidad es el pisacarpa de arena o chorizo de arena, como ustedes quieran llamarlo. Y es la más común porque es la más versátil. Yo puedo poner un pisacarpa de arena en muchísimas estructuras, en muchísimos tipos de suelo. Se adapta a toda la infraestructura que tenga mi cliente. La principal desventaja de este chorizo de arena es que tiene muchos puntos de fuga, sobre todo las esquinas, en donde yo tengo que hacer un traslape de varios chorizos de arena para lograr una hermeticidad correcta. Además de tener puntos de fuga, se mueven fácilmente. Y aquí está la eterna pelea entre el cliente y el drugo horquilla, que esto me pasa, pero siempre aquí con mis clientes acá en Chile, pasa a llevar el chorizo de arena, se empieza a fugar todo el gas
y la fumigación no es exitosa. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Si esta es una herramienta tan versátil, hay que siempre conversar con nuestros clientes, tratar de dejar un área libre de tránsito para que esto no ocurra, tratar de explicarle a nuestro cliente que tener esa área libre de tránsito también significa cuidar a sus empleados, a sus operarios, y significa que él no pierda plata, porque si se fuga porque pasaron a llevar la carpa o el pisacarpa por una grúa horquilla, finalmente es responsabilidad del cliente. No es algo que nosotros como empresa o aplicadora estamos haciendo mal. Otra técnica que a mí me gusta mucho es la cinta adhesiva con pegamento de contacto. Me gusta mucho porque ofrece un sello sumamente hermético, una hermeticidad bastante bien lograda. Pero aquí tenemos otro problema que es más estético, que cuando yo levanto esta lona, saco la cinta adhesiva con el pegamento de contacto, queda todo marcado donde yo realicé la fumigación. Finalmente, hay que advertir a nuestro cliente que si bien este es un sello hermético, va a dejar quizás marcas en sus estructuras. Por otro lado, no es reutilizable, yo tengo que romper este sello para poder ventilar, y solamente se puede utilizar en superficies de concreto que permitan la adherencia, no se puede utilizar ni en tierra, ni en arena, etc. Y bueno, y la última foto es solo un ejemplo de algo que aquí en Chile se hace bastante, que es aprovechar las características propias del lugar donde yo estoy fumigando, que en este caso era un patio de arena, y enterrar las lonas. También ofrece una hermeticidad buena, pero solamente lo puedo realizar si es que mi cliente tiene un patio de estas características, si no, no puedo realizarlo. ¿Por qué es tan importante hermetizar y por qué es como parte clave del éxito de mi fumigación? Este es un gráfico que se encuentra en el Manual de Buenas Prácticas de Post Cosecha de Granos del INTA de Argentina, que es sumamente sencillo y muestra dos escenarios, un depósito no hermético y un depósito que sí está bien hermetizado. El depósito no hermético, que está en las líneas punteadas, podemos ver que yo aplico mi fumigante, el fumigante empieza a generar, a hidrolizar este gas fosfina, y al mismo tiempo que hidroliza, la concentración decae. En cambio, si yo hago una hermeticidad perfecta, una hermeticidad correcta, lo que tengo es una hidrólisis del fumigante que sobrepasa la concentración mínima letal, es decir, tengo un control efectivo de los insectos, y que decae solamente cuando yo voy y ventilo, no antes. Entonces, concentración mínima letal mantenida por mi tiempo de exposición. Y eso es lo que logramos con una buena hermeticidad. ¿Cómo aplicamos estos fumigantes? También aquí hay distintas técnicas, pero parte base de aplicar mi fumigante es siempre saber y tener a mano mi equipo de protección respiratoria. Estos gases, tal como en los insectos funcionan por vías respiratorias, a nosotros nos pueden generar problemas por respirarlo. Es decir, la vía de intoxicación principal del gas fosfina es por vías respiratorias. Es por eso que al momento de aplicar y de ventilar es mandatorio y obligatorio el uso de equipos de protección respiratoria. En este caso, el recomendado para aplicación de gas fosfina es máscara de rostro completo y filtro con banda gris. Como yo les decía al principio de la charla, este es un gas inorgánico y en norma europea, que son estas bandas de colores que ustedes ven acá, los filtros para gases y vapores inorgánicos tienen banda color gris. Las pastillas de DT gas son grises, el filtro tiene banda color gris. Nunca más se les va a olvidar. Recordar que esto es en norma europea. Nosotros tenemos disponibilidad de distintos equipos de protección respiratoria que están hechos y fabricados en distintas partes del mundo. Los de casas matrices europeas se rigen por esta norma. Los de fabricación americana o estadounidense se rigen por normas estadounidenses. Entonces, si es que yo estoy ocupando un filtro que está hecho en Estados Unidos, puede que mi banda color gris no necesariamente sea o me ofrezca la protección para gases y vapores inorgánicos. Siempre tienen que tener en cuenta esto, siempre
es importante que hablen con sus proveedores de filtros y de máscaras y lean las fichas técnicas, lean qué significa cada banda del filtro, para qué sirve, etc. Entonces, ¿cómo destapo yo el frasco para poder aplicar en forma correcta? Lo primero que tengo que hacer es posicionar el frasco de mi fumigante en dirección contraria a la cara, tal como muestra la foto. Yo tengo mi frasco de fumigante en dirección contraria a la cara. Esto es debido a que podemos tener una inflamación espontánea, una autoinflamación dentro del envase. Yo, al sujetarlo y abrirlo de esta forma, voy a evitar quemarme o la inflamación espontánea como tal. Entonces, algunas presentaciones de estos fumigantes tienen un sello de seguridad. La tapa del fumigante viene adaptada para romper el sello de seguridad. Entonces yo hago una pequeña presión con mi tapa y obtengo finalmente estos 3 orificios en el sello de seguridad. Yo dejo estos 3 orificios que fuguen la mezcla de gas que puede haber dentro del envase por un tiempo y luego de forma lenta termino de retirar mi sello y finalmente puedo ya ocupar mi fumigante. Vamos a ver un video de una inflamación espontánea para que vean lo que pasa. Quiero que se fijen en el operario de blanco que está ahí atrás. Ya. Él lo hizo bien en un inicio. Tenía el frasco no en dirección a su cara. Pero ¿qué es lo que hizo mal? Siempre que yo trabajo con este tipo de fumigantes cuyas características propias, es decir, es algo propio e inevitable del fumigante, se pueden inflamar, yo tengo que aperturar los envases en forma lenta y paulatina. Aquí lo teníamos agarrado no en dirección a la cara, pero el retiro del sello fue sumamente rápido. Entonces, ¿qué ocurrió? Una inflamación espontánea o un flatting. ¿Cómo lo solucionamos? Y ahí de nuevo el operario lo hizo bien. Dio vuelta al envase. Al dar vuelta al envase, corto el suministro de oxígeno y corto la combustión. Estas pastillas, que también es una de las principales preguntas que nos hacen, sí pueden ser utilizadas, porque lo que se inflamó fue la mezcla del gas que había dentro. No están degradadas las pastillas por la inflamación. Entonces, recordar siempre, no en dirección a la cara, pinchar el sello de garantía si es que lo tiene, dejar que fugue el gas, abrir siempre de forma lenta y paulatina, y si tenemos este escenario que lamentablemente es algo propio de estos fumigantes, tratar de voltear el envase para contener la combustión. Las técnicas de aplicación, hay distintas técnicas. Lo que nosotros recomendamos para rumas o lotes es el uso de estas bandejitas de huevo, que si bien es sumamente artesanal, por así decirlo, es una herramienta que sirve mucho porque aplicamos de 2 tabletas por espacio de huevito y no más. Para granos cereales, lo que se recomienda es el uso de estas herramientas que ustedes ven acá, que se llaman caladores, en donde yo entierro mi calador en el granel y voy depositando mis tabletitas de un puñado por calada. Es decir, entierro el calador, un puñado, voy retirando, otro puñado, voy retirando, otro puñado. ¿Por qué siempre hablamos de un puñado y por qué recomendamos las bandejas de huevo? Por esta situación que ustedes ven acá. Cuando yo sobreacumulo tabletas, es decir, ocupo mi bandeja y hago un cerrito de tabletas, o por calada aplico una botella completa de fumigante, tengo el escenario que ustedes ven acá abajo, que es que las cenizas, el propio residuo del fumigante, impide el paso de la humedad ambiental, y si se impide el paso de la humedad ambiental, las tabletas que quedan cubiertas no hidrolizan y no se genera el gas fosfina. Entonces, la recomendación de la bandeja de huevo no es aleatoria, permite que aquí no haya la cantidad de residuos necesario para ahogar esta pastilla, nos permite una hidrólisis completa, como sería esta foto que ustedes ven acá arriba. Si es que ustedes aplican una
botella completa de 1,5 kg, por ejemplo, por calada, al momento de mover el grano, el cliente va a encontrarse con esta situación y les va a llegar un reclamo gigante. Entonces, ¿cómo lo evitamos? Tratando de aplicar de un solo puñado, que es aproximadamente 15 tabletas por calada, y priorizando la hidrólisis del producto. Si es que esto no hidroliza, la dosis que yo calculé y que recién aprendí a calcular con la niña de Daggett, no la voy a alcanzar. Entonces es súper importante estos pequeños detalles para el éxito de mi fumigación. Otra cosa importante que tienen que tener en cuenta al momento de aplicar en columnas de gran altura es que el gas demora en llegar abajo cuando aplicamos un silo muy alto, por ejemplo. Y esto es porque los mismos granos generan presión al avance del gas. Aquí en el ejemplo tenemos un silo dibujado, el cual se aplicó solamente en la superficie del grano, y después de distintas mediciones y experimentos hechos en terreno, pudimos llegar a la conclusión de que en promedio, si es que yo aplico acá en la superficie, el promedio de avance del gas es de 2 metros por día, porque los granos ejercen una presión al avance del gas. Si yo me demoro 2 metros por día y tengo un silo imaginario de 10 metros de altura, recién al 5.º día voy a tener gas acá abajo, lo cual es un problema. Imagínense decirle al cliente, mira, yo en 5 días tengo, en teoría, gas abajo, porque esto es un promedio teórico, y además tengo que sumarle el tiempo de exposición, que son 72 horas más. Entonces, esta fumigación, que podría durar solo 72 horas, por ser una columna de gran altura, ya va en los 8 días. Y bueno, como esta es una problemática que ocurre, también hay una solución disponible, que es algo que ustedes todos deberían conocer y contar para la prestación de sus servicios en silos de gran altura. Este ventilador se llama J-System y es un ventilador centrífugo de bajo caudal que tiene un ducto de salida y un ducto de entrada. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace un ciclo de recirculación del gas que permite que pasemos de 2 metros por día en avance a 2 metros por hora en promedio. Entonces mi fumigación ya no es tan larga, tengo una concentración homogénea del gas que también facilita este ventilador centrífugo. Aquí no se me hacen bolsones de gas fosfina que podrían generar una autoinflamación. Entonces es una técnica y un instrumento sumamente útil al momento de fumigar silos. Se instala por las vías de ventilación de la parte de la base del silo y hacia arriba lo instalamos por la entrada hombre. Y calculamos un ciclo de recirculación con un anemómetro, que es un instrumento que mide velocidad del viento. Es crucial el uso del J-System cuando fumigamos columnas de gran altura, si no, lo más probable es que no logremos abordar toda la masa de granos que queremos aplicar. Y bueno, ya lo aplicamos, ya vimos cómo dosificar, ya vimos que deberíamos ocupar un J-System para columnas de gran altura, ya cumplimos nuestro tiempo de exposición y lo que hacemos ahora finalmente es una ventilación y un manejo de los residuos. Las ventilaciones se hacen luego de cumplido el tiempo de exposición. Recordar que si ventilamos antes, podemos no tener una fumigación exitosa. Y hay dos técnicas para realizarlas. Ventilación natural, que es levantar la lona y dejar que el aire ambiente arrastre este gas fosfina, este gas fumigante de las mercaderías, o a través de extracción forzada. Con la extracción forzada también podemos utilizar un J-System, por ejemplo. Y tal como al momento de aplicar, yo les dije que era obligatorio el uso de equipos de protección personal, al momento de ventilar es el doble de obligatorio. ¿Por qué? Porque yo aquí estoy liberando al ambiente altas concentraciones del gas, que si bien se diluyen en el ambiente y bajan, igual pueden ser peligrosas para mi salud. Y una de las principales preguntas que nos hacen los clientes es, tengo una ruma de trigo, ¿cuánto me demoro en ventilar? Y yo siempre respondo lo mismo, que es,
midan concentración. El medir concentración a ustedes les asegura que le están entregando a su cliente una mercadería segura para trabajar. Es decir, que ningún operario se va a intoxicar con gas fosfina. Y estas concentraciones nosotros en Chile lo tenemos en un decreto, y si no, podemos guiarnos por las concentraciones que están especificadas por la NIOSH o por la OSHA, que son las que ustedes ven en pantalla. 0,3 partes por millón es la concentración a la que yo puedo estar en promedio sin ningún equipo de protección personal durante 10 horas de jornada laboral en una semana completa. Entonces, ¿cuándo se termina mi ventilación? Cuando yo alcanzo 0,3 partes por millón, que es la concentración segura a la que yo puedo trabajar con la mercadería sin equipos de protección personal y sin el riesgo de intoxicarme. Otros valores que son súper importantes que ustedes los conozcan son el valor STIL y el IDHL. El STIL es la exposición que yo puedo tener durante 15 minutos y que no se puede sobrepasar nunca en una jornada laboral si es que yo no tengo mi máscara y mi filtro. Y es de 1 parte por millón. ¿Y por qué yo les decía que es súper importante al momento de aplicar y ventilar el uso de máscara y filtro? Porque el IDHL, que es la concentración que es inmediatamente peligrosa para la salud, es de tan solo 50 partes por millón. Cuando yo fumigo, como lo vimos, tengo un potencial de generar hasta 2000 partes por millón. Entonces, cuidémonos, ocupemos estos equipos de protección personal. Yo sé que muchas veces hace calor, que es incómodo. A mí, por ejemplo, que tengo el pelo largo, me tira el pelo muchísimo la máscara, pero se van a sentir más incómodos si es que se llegan a intoxicar con el gas fosfina. Entonces es súper importante que tengan en cuenta estos valores para presentárselos a sus clientes y que tengan en cuenta estos valores para ocupar sus equipos de protección personal adecuados. ¿Qué pasa con los residuos? Los residuos de los granos normalmente quedan en los granos y los residuos de las rumas o de los lotes son responsabilidad del aplicador. Y como esto tiene el potencial de seguir generando gas fosfina, cuando yo retiro una bandeja de una fumigación, queda alrededor de un 4% de ingrediente activo, con la capacidad de seguir generando gas fumigante. Es por eso que yo tengo que hacer 2 procesos de estabilización al momento de aplicar este fumigante para que mi residuo quede totalmente desactivado. La primera estabilización es una estabilización en seco, en donde yo ventilo el residuo generado en bandejas con un espesor de no más de 10 centímetros. Es decir, capitas delgadas de mi residuo. Esto por alrededor de 48 a 72 horas. Y luego paso a una estabilización en húmedo, en donde lo que nosotros recomendamos tener, sobre todo para ustedes que van a tener altas cantidades de residuos, es una mezcladora de concreto. En Chile le decimos betonera de cemento o trompo, como ustedes quieran llamar. ¿Por qué? Porque yo en este trompo echo agua con detergente y voy echando de pequeñas cantidades de residuo al agua. Como yo les decía al principio, este residuo en contacto con agua genera reacciones violentas que se inflaman, pero esto es cuando la proporción de agua es menor a la cantidad del residuo. Aquí siempre tenemos más agua que residuo que yo voy agregando a la mezcla. Es súper importante que esto lo hagan en forma lenta y paulatina, y lo que finalmente se obtiene son estos lodos desactivados que ustedes ven en la foto. Esos lodos ya no tienen el potencial de generar gas fosfina, son totalmente inertes y son los que ustedes deben disponer según las normas locales. Acá en Chile se tiene que mandar, por ejemplo, a un basural de residuos peligrosos, pese a que esto es inerte, porque por ley chilena, cada residuo que proviene de un pesticida es categorizado como un residuo peligroso, pese a que aquí nosotros lo desactivamos. Entonces, además de ver qué necesitamos para autorizarnos y para aplicar, también tienen que revisar qué necesitan y qué les exige la ley para disponer estos residuos.
Y bueno, de equipos complementarios, yo les dije, es súper importante medir concentración al momento de ventilar, pero ustedes me pueden decir, ok, no me dijiste cómo la mido. Ahora lo vamos a revisar. Tenemos estos dos equipos. Primero, los tubos colorimétricos, que son los equipos más antiguos y más usados, y al otro lado tenemos un equipo electroquímico, que es marca Draeger, que se llama PAC. Los tubos colorimétricos, ¿cómo funcionan? Tienen una sal de plata en su interior, la cual en contacto con el gas fosfina cambia de color y nos arroja una medición de concentración. Se ocupan con ayuda de esta bombita, que es una bomba manual, que absorbe 100 cc de aire con la mezcla del fumigante y finalmente nos da un valor de la medición. Existen de dos rangos, de rango bajo y de rango alto. Los de rango bajo miden de 0 a 100 y son los que yo puedo utilizar para ver si tengo las 0,3 partes por millón que me permiten entregar la fumigación a mi cliente. Los de rango alto miden de 0 a 2000 y los voy a utilizar para ver si tengo o no la concentración mínima letal necesaria para controlar el insecto plaga que yo identifiqué. Entonces, el uso de tubos colorimétricos, tanto para ventilar como para medir concentración mínima letal, es súper importante, porque nos da una señal de seguridad laboral y además una señal de éxito de mi fumigación. Yo tengo la concentración que necesito para controlar los insectos. Los equipos electroquímicos, como el equipo PAC que ustedes ven en la fotografía, son equipos de bajo rango, miden de 0 a 20 partes por millón, vienen de cierta forma a reemplazar los tubos colorimétricos de rango bajo, y son equipos, al igual que los tubos colorimétricos de rango bajo, orientados a la seguridad laboral. Este equipo se engancha en la solapa porque lo que yo quiero ver es si mis vías respiratorias están en un área segura. Además tiene dos alarmas que se configuran según las normas locales. En Chile son 0,26 y 1, a nivel mundial son 0,3, que ya sabemos lo que significa, son 10 horas de jornada laboral sin equipos de protección personal, y una parte por millón, que es la concentración a la que yo puedo estar tan solo 15 minutos. Y estas alarmas son sonoras, vibratorias y lumínicas. Entonces no hay forma en que yo no me dé cuenta. Se calibran cada 6 meses, pero son una herramienta sumamente fácil de utilizar. El equipo PAC tiene solo 2 botones. Entonces es prender, apagar, realizar la medición y listo. Eso es lo que tenemos disponible para hacer mediciones de concentración. Actualmente existen equipos electroquímicos que también miden rango alto, que miden de 0 a 2000, igual que los tubos colorimétricos de rango alto. Estos también se tienen que calibrar cada 6 meses y en mi opinión personal son una herramienta súper valiosa. ¿Cómo ocupamos los tubos colorimétricos? Como yo les decía, tienen sal de plata, la bomba tiene un orificio en su estructura para romper ambas puntas, el tubo se inserta en la bomba en la dirección de la flecha que trae dibujada, se genera un vacío y yo dejo que la bomba vuelva sola a su posición inicial. Los tubos de rango alto, para usarlos se realiza solamente una embolada. Para los tubos de rango bajo, yo puedo realizar entre 1 a 10 emboladas y finalmente ocupo la fórmula que ustedes ven acá abajo, que es multiplicar por 10 el número que me marcó el tubito y finalmente dividir por el número de emboladas que yo hice con mi bomba. Siempre midan concentración. Es un dato que les va a asegurar efectividad y es un dato que les va a asegurar seguridad. Y bueno, les agradezco nuevamente por su permanencia en la charla. Ahí ustedes tienen mi correo, si es que hay alguna duda, por ejemplo, que yo no alcance